La mayoría de las personas teme quedarse sola, no por la soledad en sí, sino por lo que cree que esa soledad dice de ellos. Vivimos en una época donde la cantidad de amigos, mensajes y relaciones se confunde con valor personal. Y cuando miras a tu alrededor y ves que tu círculo es pequeño o incluso inexistente, la duda aparece. ¿Hay algo mal en mí? Esa pregunta no nace de la reflexión, nace de la comparación constante y del miedo al juicio ajeno. Pero lo que casi nadie se atreve a considerar es que, en muchos casos, la soledad no es una señal de fracaso social, sino una consecuencia natural de una forma distinta de ver la vida. No todo el mundo está hecho para mezclarse sin filtro, para tolerar vínculos vacíos o para adaptarse a dinámicas que no respetan su equilibrio interior. Algunas personas no encajan porque no están dispuestas a traicionarse para pertenecer. Este video no es un consuelo fácil, ni una idealización de estar solo. Es una invitación a mirar con honestidad, porque ciertas personas, precisamente las más reflexivas, firmes y conscientes, terminan teniendo pocos amigos. Y a entender que esa escasez, lejos de ser una debilidad, puede ser una señal de algo raro, valioso y profundamente sólido dentro de ti. Rasgo número 1. Incomodidad profunda con la superficialidad y las relaciones vacías. Hay personas que no saben fingir interés donde no lo hay, no porque sean arrogantes, frías o antisociales, sino porque su mente no encuentra sentido en intercambios que no conducen a nada real. Conversaciones repetidas, risas automáticas, opiniones copiadas, vínculos que existen solo para llenar silencios. Todo eso les resulta agotador. No lo critican en voz alta, no lo atacan, simplemente no logran adaptarse sin sentir que están traicionando algo interno. Y esa incomodidad, silenciosa pero constante, es una de las razones principales por las que su círculo social se reduce con el tiempo. La mayoría de las relaciones sociales se construyen sobre capas muy delgadas. No están pensadas para profundizar, sino para acompañar, distraer, validar o pasar el tiempo. Para muchas personas, eso es suficiente. Pero quienes poseen esta cualidad rara, sienten, casi de forma instintiva, que algo falta. No necesitan que cada conversación sea trascendental, pero sí necesitan que sea honesta. Y cuando esa honestidad no está presente, la mente se desconecta. El cuerpo puede estar ahí, pero la atención ya no. Poco a poco, esas personas dejan de asistir, de escribir, de forzar encuentros que no les aportan claridad ni crecimiento. Esta incomodidad no nace del desprecio hacia los demás, sino de una sensibilidad particular hacia el tiempo y la energía. Estas personas perciben que cada interacción deja una huella interna. Algunas drenan, otras fortalecen, y cuando una relación se sostiene solo por costumbre, presión social o miedo a estar solo, la huella suele ser negativa. Por eso prefieren el silencio antes que una conversación vacía. Prefieren estar solos antes que acompañados por vínculos que no respetan su forma de pensar o sentir. Con el paso del tiempo, esta actitud genera consecuencias visibles. Mientras otros amplían su círculo, ellos lo reducen, no porque se crean superiores, sino porque se vuelven selectivos. Empiezan a notar que muchos vínculos requieren actuar, exagerar, opinar sin pensar o tolerar dinámicas que no encajan con su carácter. Y cada vez que lo intentan, la sensación interna es la misma: cansancio, desconexión, una especie de ruido mental que no se justifica. Así, sin grandes decisiones ni rupturas dramáticas, las relaciones se diluyen. Esta cualidad también los vuelve difíciles de entender. Desde fuera, pueden parecer distantes, serios o incluso fríos, pero en realidad, su mundo interior es profundo y exigente. No buscan intensidad constante, buscan coherencia. No quieren rodearse de gente solo para sentirse acompañados. Quieren compartir espacio con personas que aporten calma, lucidez o verdad. Y como ese tipo de conexión es rara,
El resultado natural es tener pocos amigos, o ninguno durante largos periodos. Hay un punto clave que casi nadie menciona en estas personas. No rechazan a los demás, rechazan la falsedad, rechazan la necesidad de aparentar, de seguir el ritmo de un grupo que no les representa, de reírse por inercia, o de callar, para no incomodar. Esa honestidad interna tiene un precio social. No todo el mundo se siente cómodo frente a alguien que no participa de lo superficial, que escucha más de lo que habla, y que no necesita llenar cada silencio. Con el tiempo, esta incomodidad se convierte en una forma de protección. Al reducir el ruido externo, la mente se vuelve más clara. Al eliminar relaciones innecesarias, la energía se concentra, y aunque a veces aparezca la sensación de aislamiento, también aparece algo más difícil de conseguir, una profunda sensación de integridad, la tranquilidad de no vivir rodeado de vínculos que no resuenan contigo, la paz de no tener que dividirte para encajar. Por eso, si tienes pocos amigos y sientes un rechazo casi instintivo hacia lo superficial, no es una falla de carácter, es una señal de que tu mente busca algo más sólido, más honesto y más real. Y aunque ese camino sea más solitario, también suele ser más claro, más firme y mucho más difícil de romper. Rasgo número 2. Una independencia emocional poco común. Hay personas que no saben vivir pendientes de la aprobación ajena, no porque no valoren a los demás, sino porque no necesitan que alguien les confirme constantemente que están bien, que son válidas o que pertenecen. Su equilibrio no depende de mensajes, invitaciones o gestos externos. Y esa autosuficiencia emocional, aunque es una fortaleza interna enorme, suele tener un efecto secundario inevitable. Reduce drásticamente la cantidad de personas que permanecen cerca. La mayoría de las relaciones sociales se construyen, en mayor o menor medida, sobre la necesidad mutua, compartir inseguridades, buscar validación, sentirse acompañado, apoyarse emocionalmente. Nada de eso es negativo por sí mismo. Pero cuando alguien no necesita ese intercambio constante, rompe la dinámica habitual. No busca atención, no persigue aprobación, no se esfuerza por ser aceptado. Simplemente está bien consigo mismo. Y esa postura, silenciosa pero firme, desconcierta a muchos. Esta independencia emocional se nota en los detalles, no se ofenden con facilidad, no reaccionan de manera exagerada ante el rechazo, no sienten urgencia por encajar. Si alguien se aleja, no lo viven como una tragedia. Si no son incluidos, no se humillan intentando agradar. Observan, aceptan y continúan. Esa capacidad de mantenerse estable sin depender del vínculo es rara. Y en un mundo donde la mayoría se relaciona desde la carencia, esa rareza crea distancia. Con el tiempo, las personas emocionalmente independientes empiezan a ser percibidas como frías, distantes o incluso orgullosas. No porque lo sean, sino porque no juegan el mismo juego emocional. No reclaman atención, no dramatizan, no exigen explicaciones constantes. Y cuando alguien no alimenta esas dinámicas, muchos pierden interés. La relación se debilita no por conflicto, sino por falta de dependencia mutua. Esta cualidad también implica una relación muy distinta con el abandono y la soledad. Mientras otros temen quedarse solos, estas personas saben que la soledad no las destruye. Pueden sentirla, pero no las desestabiliza. Han aprendido a estar consigo mismas sin huir, sin distraerse compulsivamente, sin necesitar compañía constante para sentirse completas. Esa capacidad, lejos de ser común, es profundamente incómoda para quienes no la tienen. Hay algo más profundo aún. La independencia emocional elimina la necesidad de tolerar relaciones dañinas. Estas personas no se quedan donde no hay respeto, claridad o coherencia. No negocian su dignidad por compañía. No soportan dinámicas tóxicas solo por miedo a quedarse solas. Y cada vez que eligen retirarse en lugar de aguantar, el círculo social se reduce un poco más.
no por rechazo, sino por autocuidado. Esta independencia también se manifiesta en la forma en que gestionan el conflicto. No necesitan ganar discusiones para sentirse validadas. No buscan tener siempre la razón, ni imponer su punto de vista. Si una relación se vuelve inestable o confusa, prefieren el silencio y la distancia antes que el drama. Esa calma afirme, esa negativa a entrar en juegos emocionales, actúa como un filtro natural. Tan solo permanecen quienes respetan esa estabilidad. Con el tiempo, esta cualidad construye una vida más silenciosa, pero también más sólida. Menos ruido emocional, menos dependencias, menos vínculos basados en necesidad. A cambio, una sensación profunda de autonomía, claridad y control interno. Por eso, si tienes pocos amigos y notas que no necesitas constantemente a otros para sentirte bien contigo mismo, no es una carencia, es una señal de fortaleza interior, una que no todos entienden, pero que muy pocos pueden derrumbar. Rasgo número 3. Una mente observadora, silenciosa y difícil de impresionar. Hay personas que no necesitan hablar demasiado para entender lo que ocurre a su alrededor. Observan, escuchan, analizan, mientras otros llenan el espacio con palabras, opiniones y reacciones inmediatas. Ellas permanecen en silencio, no por inseguridad, sino por atención. Su mente no funciona en modo automático, procesa antes de responder. Y esa forma de estar en el mundo, aunque es una ventaja enorme a nivel interno, suele generar distancia social con el tiempo. La mayoría de las dinámicas sociales favorecen a quienes reaccionan rápido, opinan fuerte y se expresan sin filtros. La conversación constante, el intercambio de puntos de vista y la afirmación inmediata crean la ilusión de conexión. Pero una mente observadora no se siente cómoda participando en ese flujo sin sentido. Necesita entender antes de intervenir. Necesita claridad antes de opinar. Y muchas veces, cuando llega ese momento, la conversación ya ha cambiado o ha perdido interés. Así, sin proponérselo, esta persona va quedando al margen. Este rasgo también implica algo importante. Estas personas no se impresionan fácilmente, no se dejan arrastrar por modas, opiniones populares o entusiasmos colectivos. No reaccionan de forma exagerada ante logros ajenos, ni se deslumbran con apariencias. Su mente busca consistencia, no espectáculo. Y en un entorno social, donde gran parte de los vínculos se construyen sobre la emoción momentánea, esa sobriedad genera incomodidad, no porque juzguen, sino porque no refuerzan la narrativa emocional del grupo. Con el tiempo, esta actitud hace que los demás proyecten interpretaciones erróneas. Algunos creen que estas personas se sienten superiores. Otros piensan que son frías, distantes o poco interesadas. La realidad es más simple y más profunda. Su atención está dirigida hacia adentro, hacia el análisis, hacia la comprensión. No sienten la necesidad de demostrar nada. No compiten por atención ni por protagonismo. Y en un mundo donde ser visible se confunde con ser valioso, esa ausencia de exhibición pasa desapercibida. Esta mente silenciosa también detecta contradicciones, incoherencias y falsedades con facilidad. No desde el juicio, sino desde la observación. Percibe cuando alguien actúa por inseguridad, cuando una emoción es exagerada, cuando una relación se sostiene por conveniencia. Y aunque no lo diga, esa percepción cambia la forma en que se relaciona. La confianza se vuelve selectiva. La cercanía se limita. La participación se reduce. No por rechazo, sino por claridad. Otro efecto de este rasgo es la dificultad para encontrar conversaciones que resulten estimulantes. No se trata de intelectualidad ni de erudición, sino de profundidad. Estas personas disfrutan del silencio, de la reflexión, de los intercambios que aportan perspectiva. Cuando las interacciones se repiten sin aportar nada nuevo, la mente se cansa, empieza a retirarse poco a poco. No por desprecio, sino por agotamiento mental. Y así, sin conflictos ni rupturas,
las relaciones se van diluyendo. Esta forma de observar también fortalece el autocontrol. Al no reaccionar de inmediato, estas personas evitan muchos conflictos innecesarios. No se dejan provocar con facilidad. No responden desde la emoción del momento. Eso las protege internamente, pero también las vuelve menos previsibles y menos manipulables. Y cuando alguien no responde como se espera, muchos pierden interés. La relación deja de sentirse fluida para quien necesita reacciones constantes. Con el tiempo, esta mente observadora construye una vida más silenciosa, más interna y más estable. Menos estímulos externos, menos ruido social, más claridad. Por eso, si tienes pocos amigos y te reconoces como alguien que observa más de lo que habla, que piensa antes de opinar y que no se impresiona con facilidad, no es un defecto social, es una cualidad rara. Una que reduce la cantidad de vínculos, sí, pero eleva enormemente la calidad de tu relación contigo mismo y con la realidad. Rasgo número 4. Han estándares internos altos y límites que no se negocian. Hay personas que no permiten que cualquiera entre en su vida, no por desconfianza extrema ni por frialdad, sino porque han aprendido, muchas veces, a través del error, que no toda cercanía es beneficiosa. Han entendido que cada relación influye en su estado mental, en su energía y en su manera de vivir. Por eso desarrollan estándares internos altos, no impuestos desde fuera, sino construidos desde la experiencia y la reflexión. Y esos estándares, cuando se sostienen con coherencia, reducen inevitablemente el número de personas que permanecen cerca. Estas personas no buscan perfección en los demás, no esperan que nadie sea impecable, brillante o extraordinario. Lo que sí exigen es algo mucho más escaso en coherencia, respeto y claridad. No toleran dinámicas ambiguas, juegos emocionales, manipulaciones sutiles o vínculos basados en conveniencia. Cuando perciben falta de honestidad, incongruencia entre palabras y acciones, o una energía que desestabiliza su centro, su reacción no es confrontar ni dramatizar, es tomar distancia. Y esa distancia, silenciosa pero firme, funciona como un filtro poderoso. Los límites de estas personas no suelen ser ruidosos, no necesitan advertencias constantes, ni discursos sobre respeto. Sus límites hacen ruido solo cuando alguien intenta cruzarlos. Y cuando eso ocurre, no dudan en retirarse. No explican demasiado, no buscan convencer, no negocian su tranquilidad. Esta forma de actuar resulta desconcertante para muchos, porque rompe con la expectativa social de aguantar, justificar o adaptarse por el bien del vínculo. Pero para quien vive desde estos principios, la dignidad no es negociable. Con el tiempo, esta actitud genera un efecto claro. A muchas personas se van, algunas porque se sienten evaluadas, otras porque no pueden sostener una relación sin control, dependencia o drama, otras simplemente porque no reciben la validación constante que esperan. Y aunque desde fuera pueda parecer que estas personas pierden relaciones, la realidad es que están protegiendo su espacio interno. Cada límite sostenido refuerza su identidad y su claridad mental. Este rasgo también implica una relación muy consciente con el tiempo. Estas personas saben que el tiempo es un recurso finito y que compartirlo es un acto de responsabilidad. No lo entregan por inercia ni por presión social. Prefieren pocos encuentros significativos a muchos vacíos. Prefieren la soledad antes que la presencia, que exige tolerar actitudes que van en contra de sus valores. Esa lección, repetida una y otra vez, explica por qué su círculo social se vuelve pequeño y selectivo. Hay otro aspecto clave. Estas personas no se quedan donde no pueden ser ellas mismas. No se adaptan constantemente para evitar conflictos. No callan opiniones importantes solo para mantener la armonía. No modifican su carácter para encajar. Y aunque no buscan confrontación, tampoco se diluyen. Esa firmeza interna incomoda a quienes esperan relaciones basadas en la flexibilidad extrema o la complacencia. Así,
Sin levantar muros visibles, estas personas se quedan solas en muchos espacios. Este rasgo no surge de la noche a la mañana. Suele ser el resultado de decepciones, traiciones, relaciones mal gestionadas y experiencias donde aprendieron que no todo vínculo merece continuidad. Con el tiempo, la mente deja de idealizar la cercanía y empieza a valorarla con criterio. La cantidad deja de ser relevante. La calidad se vuelve indispensable. Y ese cambio, aunque solitario, fortalece profundamente el carácter. Por eso, si tienes pocos amigos y notas que eres muy selectivo con a quien dejas entrar en tu vida, no es aislamiento ni soberbia. Es disciplina emocional, es claridad. Es el resultado de alguien que ha decidido vivir con coherencia, proteger su equilibrio interno y no sacrificar su paz por pertenecer. Y aunque ese camino reduzca la multitud a tu alrededor, también construye algo mucho más difícil de romper: una vida con límites claros, dignidad firme y una tranquilidad que no depende de nadie más. Rasgo número 5. Comodidad con la soledad y el silencio. El quinto rasgo que define a quienes tienen pocos amigos, o ninguno, no es un defecto, ni un vacío que haya que llenar. Es una cualidad rara, profunda y extraordinariamente poderosa. Se trata de la capacidad de estar solos, sin sentirse incompletos, de soportar el silencio, sin miedo ni ansiedad, de encontrar en su propia compañía una fuente constante de reflexión, claridad y fortaleza. Mientras la mayoría de las personas busca llenar cada instante de ruido, conversación o estímulo, quienes poseen este rasgo han aprendido a encontrar plenitud en la introspección. Esa habilidad no surge de manera accidental. Se construye a través de años de experiencia, observación y autoconciencia. La mayoría teme la soledad porque confunde estar solo con estar abandonado, con ser irrelevante o con no pertenecer. Pero para estas personas, la soledad no es castigo ni carencia. Es un espacio sagrado donde pueden escuchar su propia mente, calibrar sus pensamientos y fortalecer su juicio interno. Aprenden a no depender de la compañía constante para sentirse completos. La tranquilidad no viene de los demás, viene de la estabilidad que han construido dentro de sí mismos. Por eso, no necesitan llenar su vida con amigos solo para validar su existencia. Su criterio es interno, firme y autónomo. Estar cómodos con el silencio también implica tolerancia a la incomodidad que otros sienten ante su calma. Mientras muchos buscan hablar, distraer, compartir cada detalle, estas personas pueden permanecer en quietud absoluta. Esa capacidad desconcierta a los demás. No saben cómo reaccionar frente a alguien que no busca aprobación, que no necesita ser escuchado, que no necesita llenar los espacios con palabras. Pero esa incomodidad es precisamente la señal de su fortaleza, su paz interior no depende de la reacción de otros. La soledad y el silencio, bien llevados, también generan claridad mental. Cuando no estás constantemente absorbiendo las opiniones, expectativas o dramas ajenos, tu mente encuentra espacio para pensar, planear y reflexionar. La introspección constante les permite diferenciar lo importante de lo trivial, identificar sus propios valores y definir cómo quieren vivir. Esa claridad, rara y difícil de alcanzar en un mundo saturado de ruido, es uno de los motivos por los que estas personas suelen destacarse cuando realmente actúan. No es talento instantáneo, ni carisma superficial, sino juicio, precisión y visión profunda. Otro efecto profundo de este rasgo es la resiliencia emocional. Estar cómodos con la soledad enseña a no depender del estímulo externo para mantener la calma. No se desesperan por rechazo, silencio o abandono, porque ya han aprendido a sostenerse sin depender de otros. Esa independencia emocional es un escudo invisible. Mientras otros son arrastrados por la opinión de la multitud o la necesidad de pertenecer, estas personas permanecen firmes, estables
y en control de sus emociones. Cada experiencia de aislamiento se convierte en un entrenamiento silencioso que fortalece su centro interno. Además, esta comodidad con la soledad y el silencio les permite relacionarse desde un lugar de autenticidad absoluta. No buscan aprobación, no temen mostrar sus pensamientos, ni sus valores, ni sus límites. La calidad de sus relaciones es tan elevada porque solo permiten cerca a quienes pueden sostener la misma intensidad de reflexión, honestidad y respeto. No buscan popularidad ni cantidad. Buscan coherencia y profundidad. Y aunque eso deje su círculo social reducido, cada relación que eligen es significativa y fortalecedora. Finalmente, quienes poseen este rasgo, rara vez sienten miedo al paso del tiempo. Mientras muchos viven temiendo quedarse solos en la vejez o depender de otros para su felicidad, estas personas ya han construido su fortaleza interna. La soledad no es enemiga, sino compañera y maestra. Cada instante de silencio se convierte en un momento de dominio sobre sus emociones, de reflexión sobre sus decisiones y de consolidación de su libertad interior. Y aunque su camino sea solitario en apariencia, en realidad caminan acompañados de la claridad, la paz y la autoridad que pocos alcanzan. En definitiva, la capacidad de estar cómodos con la soledad y el silencio no es un rasgo menor. Es la culminación de todos los anteriores. Es lo que permite que la independencia emocional, la observación, los estándares internos y la honestidad con la propia vida tengan sentido. Es la fuerza silenciosa que sostiene su carácter, la estabilidad que los protege del caos externo y la fuente de su libertad interior. Quienes poseen este rasgo no dependen de la multitud para vivir. Y eso, en un mundo que teme la quietud, es un poder extraordinario. Tener pocos amigos, o incluso ninguno, no es un fracaso ni una carencia. Es la manifestación de cualidades raras y profundas que muchos no comprenden. Incomodidad con lo superficial, independencia emocional, menchi, observadora. Límites firmes y comodidad con la soledad no son debilidades, son señales de carácter, claridad y fortaleza interior. Quienes poseen estas cualidades no buscan aprobación constante ni compañía vacía. Viven desde coherencia y juicio propio, y eso, aunque los haga caminar solos, les otorga libertad, paz y poder real sobre su propia vida. En un mundo que teme la quietud y la autenticidad, estas personas son fuertes, independientes y profundamente completas.